Buenas noches, soy Ernesto Rivera, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Vamos a nuestra entrevista de la noche sobre la serie de reportajes Precarios en Llamas que nos presentó durante esta semana la periodista Eisel Chacón. Allí vimos cuán vulnerables son las personas que viven en estas comunidades y cuán probable es que sean víctimas de uno de los incendios que cada año arrasan con miles de metros cuadrados de las casas más pobres del país. El reportaje también funciona como una radiografía de un grupo humano que vive cada día en fragilísimas condiciones su vida cotidiana. Hacinados, construyendo sus casas con desechos, materiales de segunda mano, sin cloacas, literalmente colgados de los postes para obtener luz eléctrica. Para entender mejor las dimensiones de la pobreza en el país y las razones por las que el Estado costarricense no logra bajar la barrera del 20% de pobres, invitamos esta noche a conversar a la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales. Buenas noches, Natalia. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, más bien gracias por la invitación. Fantástico. Cuando la gente habla de pobreza, en muchas ocasiones tiene ideas diferentes de lo que significa ser pobre. ¿Qué es ser pobre en Costa Rica? Hay un término que se utiliza mucho también, que es pobreza extrema. ¿En qué se diferencia un pobre de un pobre extremo? Sí, bueno, en Costa Rica tenemos dos mediciones oficiales de la pobreza. Una es vía ingresos. Ahí lo que se determina es cuánto vale una canasta básica alimentaria representativa de una familia, y con base en eso se fija un umbral de ingresos mínimos que debería tener un hogar por persona para satisfacer esas necesidades alimentarias. Las personas, los hogares que no tienen esos ingresos mínimos, o sea, que están por debajo de ese umbral, se consideran pobres extremos. Son personas que ni siquiera pueden hacer 3 tiempos de comida al día. También tenemos los pobres no extremos, que son los que sí superan esa línea para satisfacer sus necesidades alimentarias, pero que los ingresos no les alcanzan para otras necesidades, por ejemplo, para pagar servicios, para el transporte, para todo lo que tiene que ver con alimentación, vestidos, por ejemplo, ropa, ¿verdad? Entonces, un conjunto de necesidades no se logran satisfacer con los ingresos. Esos son los pobres no extremos, y esto nos da la pobreza vía ingresos. En esta situación tenemos un país que tiene casi más de 20 años de tener más o menos 20% de sus hogares en condiciones de pobreza. De esos, alrededor del 5,86% están en condiciones de pobreza extrema. ¿De cuánta gente hablamos? A la medición más reciente del 2019 hablamos de que tenemos alrededor de 100,000 hogares en condiciones de pobreza extrema, o sea, los que no logran satisfacer sus necesidades. 100,000 familias que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación básica, porque la canasta es lo básico. Mínimo, exacto. Lo mínimo. Exacto. Es decir, son personas, para decirlo con total claridad, que pasan hambre. Exacto, que pasan hambre diariamente. Y lo más preocupante es que muchos de estos hogares en condiciones de pobreza extrema están compuestos por niños. Gran parte de estos hogares tienen niños menores de 6 años que están creciendo en un ambiente de bastante privación. Hay muchos también en edad escolar, colegial. Muchos de ellos, la única alimentación que hacen diariamente es la que le ofrece el comedor escolar. ¿Y el otro sector, el de los pobres? Sí, el resto, digamos, tenemos en condiciones de pobreza total más de 1 millón de personas. 1.100.000 personas fue el dato más reciente que nos dio el INEC. Sí, es un montón de gente, un montón de compatriotas, de conciudadanos que pasan necesidades muy serias. En uno de los estudios del Estado de la Nación se estimaba también que el 7% de la población en Costa Rica vive en precarios. Al hacer el cálculo, uno le da que serían unas 350,000 personas. Es una cantidad muy alta de gente. ¿Por qué tanta gente llega a vivir en un asentamiento informal?
¿Es falta de programación de vivienda, de planificación de vivienda, o es un efecto brutal de este fenómeno que usted nos describe antes, que es la pobreza que hay en el país? Exacto. Es causa y consecuencia, diría yo. Por empezar, quisiera dar una información importante, y es que este país no actualiza los datos de asentamientos informales periódicamente. Entonces, ese dato es del censo del 2011, o sea, ya tenemos 8 años de rezago. Suponiendo que las condiciones se mantienen similares, es la estimación, ¿verdad?, del 7% de personas, o sea, 300,000 personas, no sabemos si ha crecido o no, y si se ha expandido, por ejemplo, fuera del Valle Central. Pero muchas de estas condiciones de asentamientos informales son opciones que las familias encuentran para satisfacer sus necesidades de vivienda. Sabemos que actualmente tenemos barreras para acceder a una vivienda propia. Hay alternativas para las personas que están en condiciones de pobreza y de menores ingresos. Tenemos el bono de vivienda, pero no es una opción que esté disponible para satisfacer la demanda de muchas de estas familias que optan además por ubicarse en ciertas zonas que tal vez tienen que ver con el lugar donde trabajan, el arraigo que tiene la familia de varias generaciones, y entonces a veces no necesariamente están dispuestas a irse, a trasladarse a otro lugar para, digamos, optar por un bono de vivienda. Muchas de ellas ni siquiera saben que existen programas sociales que les pueden mejorar sus condiciones de vida. Entonces, creo que son como alternativas que muchas de las condiciones de vida de estas personas hacen que los lleven, digamos, a vivir en estas condiciones no dignas, ¿verdad?, no aptas. Hay también uno viendo los casos, hablando con ellos y viendo las estadísticas, siente de que hay un sector de la población que termina arrinconado en estos precarios y que además, de alguna manera, ocultos o por lo menos poco visibles del resto de la sociedad. Sí. Y el problema es que es una condición que no es tan fácil de resolver, ¿verdad? Tiene que ver con las mismas condiciones, digamos, de vida de esas personas, su condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil de los pobres? Bueno, tenemos muchas jefaturas femeninas que también les dificulta, por ejemplo, salir a trabajar a tiempo completo. Entonces tienen ingresos, tienen muchas necesidades, muchos de ellos tienen baja escolaridad, no han terminado el colegio, terminaron tal vez la escuela, llegaron 7º, 8º año de colegio, tienen empleos informales, empleos muy precarios, y esos ingresos no les permite optar por ni siquiera a veces pagar un alquiler mínimo, ¿verdad? Entonces muchos optan por estas otras formas de solucionar, ¿verdad? Y no todas ellas, valga decir, que son gratis, ¿verdad? O sea, muchos de esta gente que vive en asentamientos informales pagan alquiler o compraron sus ranchitos a sumas, digamos, que son millonarias para ellos, y hacen ese esfuerzo por pagar a veces condiciones muy precarias de vida, que es lo que les permite, digamos, los ingresos. Hay mucho desempleo también dentro de estas familias, mucho rezago escolar. Entonces esas condiciones en general les dificultan mucho, por ejemplo, acceder al sistema formal de crédito es imposible, ¿verdad? No tienen referencias, ni siquiera creo que pueden decir dónde viven. Exacto. Dar su dirección. Sí, y muchos de ellos también son poblaciones nómadas, ¿verdad? Entonces a veces están en unas zonas que tiene que ver también con cosechas, con plantaciones agrícolas, y se mueven a veces de un lado a otro dependiendo de las opciones de empleo que les salgan, digamos, a la jefatura del hogar. Hay un mito recurrente y que de alguna manera busca invisibilizar el problema, y es que se trata de extranjeros. Y uno cuando camina por los precarios, por los asentamientos informales, lo que ve es que son ciudadanos, son personas, son conciudadanos. Sí, las últimas estadísticas que tenemos sobre precarios
Es un mito, ¿verdad? Sí tienen una sobrerepresentación con respecto, digamos, el censo estima que hay alrededor de un 9% de población migrante, en los precarios se estima que son alrededor del 18-20%, pero un 80% son costarricenses, ¿verdad? Entonces no es cierto que toda la gente que vive en este tipo de asentamiento informal es migrante. Y tampoco es cierto que los problemas que se generan de violencia alrededor de muchos de estos lugares tiene que ver tampoco con la migración, ¿verdad? Tiene que ver con otros problemas que no hemos resuelto como país, que es mejorarle las oportunidades a un montón de costarricenses que no tienen opciones para tener un empleo de calidad, ni siquiera un empleo, digamos, que les permita un ingreso mínimo. Bueno, precisamente, Natalia, hoy ustedes en el Estado de la Nación presentaron el último informe que se ha elaborado y una de las tendencias que revela el estudio es que las condiciones de exclusión y de brecha social se tienden a acrecentarse. No me comente ahora, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos conversando con Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación. Bueno, y continuamos con la entrevista con Natalia Morales del Estado de la Nación a las 8:22 de la noche. Gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Natalia, el país está estancado en un 20% de pobres, usted lo decía, hace 2 décadas. Se cambió la manera de medirlo y ahora se habla de pobreza multidimensional. ¿Por qué no logramos bajar la cantidad de pobres a pesar de que el Estado costarricense destina muchísimos recursos a combatir la pobreza? Sí, ahí depende de la definición de pobreza que usemos. Por ejemplo, la pobreza multidimensional es cuando en lugar de usar el ingreso, usamos, por ejemplo, un conjunto de condiciones mínimas básicas que debería tener un hogar, una vivienda para satisfacer todas sus necesidades. Por ejemplo, una vivienda en buen estado, acceso a servicios, educación, logro educativo, empleo de calidad, garantías laborales, el seguro de salud de la caja, pensiones, ¿verdad? Entonces, un conjunto de necesidades que hacen que no nos enfoquemos en el ingreso, sino en las condiciones de vida que tienen las personas y las familias. Cuando vemos la pobreza por este método, ahí sí hemos sido más eficientes, la hemos logrado disminuir en los últimos 10 años. Actualmente tenemos un 16,7% de hogares en condiciones de pobreza multidimensional, es menor al 21% de pobres por ingreso. ¿Y qué es lo que ha tenido efecto ahí? Bueno, ahí es la política social. Logramos, digamos, mejorarles a través de programas sociales como becas para estudiar, red de cuido, transferencias, pensiones del régimen no contributivo para adultos mayores o para personas con discapacidad. Ahí les mejoramos las condiciones de vida a un conjunto de familias que por sus propios medios se les complica satisfacer esas necesidades. Pero cuando lo medimos vía ingresos, ahí es donde no hemos sido eficientes. ¿Y por qué? Bueno, porque el 80% de los ingresos de las personas y los hogares del país se obtienen a través del mercado de trabajo. Y ahí es donde tenemos problemas. Tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de calidad, tenemos incumplimiento del salario mínimo, tenemos falta, digamos, de garantías laborales, no se les asegura a la caja. Hay mucho empleo estacional, empleo informal, la gente no encuentra trabajo y eso tiene que ver con algunas condiciones también que tienen las mismas personas y es que a veces, por ejemplo, no logran terminar o tienen muy baja calificación y eso dificulta un poco y además el país no está generando empleos no calificados, ¿verdad? Entonces muchos de los sectores que están creciendo no necesariamente
están contratando personas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema de acceso a empleo de calidad, y eso hace que la política social, por más que trate, digamos, de llegarle a estos hogares, no logre resolver el problema de la pobreza, con un agravante adicional. Y es que la pobreza no es un fenómeno estático, sino que es dinámico. La gente entra y sale de la pobreza de un año a otro y tiene que ver mucho con el mercado de trabajo. Por ejemplo, un hogar que el jefe del hogar o la jefa perdió el trabajo, en ese momento ese hogar no tiene ingresos y en ese momento ese hogar es pobre. Si, por ejemplo, en unos 6 meses esa persona encontró un trabajo, entonces puede ser que si ya gana, digamos, el salario mínimo, le permita, digamos, ya salir de esa condición de pobreza. Entonces, esto genera además retos para la política social, porque no es tan fácil como decir, bueno, mapeemos los pobres hoy y atendámoslos hoy. Sí, pero mañana tenemos ese dinamismo y gente entra y sale. Hay una franja de gente que está frágil. A la más mínima condición en su método de vida, tal vez no es que pierde el trabajo, tal vez alguien se enferma y se requieren medicamentos, o se requiere contratar a alguien en la casa, o el más mínimo cambio los derriba del sistema y los sumerge en la pobreza. Exacto, y eso tiene que ver con la vulnerabilidad, porque no es solo enfocarse en los pobres, sino en esos que están 10.000 colones por encima de la línea de pobreza, pero que sus condiciones de vida no son muy distintas a los pobres. Totalmente. Ahí hay una cosa que a los que no somos especialistas ni investigadores sociales en la materia, y es el sentido común. Una persona no cambia de clase social, no deja de ser pobre por 10.000 colones. Tal vez en las estadísticas administrativas deja de ser pobre y se sale de la etiqueta, pero es una persona pobre, es una persona además vulnerable, como usted decía, frágil, que al más mínimo cambio deja de poder satisfacer sus necesidades básicas. Yo recién me tomé un atrevimiento y dije con temeridad que Costa Rica destina muchos recursos a combatir la pobreza. ¿Es verdad esa afirmación que hice? ¿Cómo estamos en relación con otros países, tanto latinoamericanos como, por ejemplo, del grupo de la OCDE? Sí, Costa Rica le apostó hace 40 años a programas sociales, se adelantó, digamos, a todo lo que tiene que ver con programas de combate a la pobreza, y eso de cierta forma nos ha dado un piso básico de desarrollo humano que nos diferencia de otros países centroamericanos y de América Latina. Sin embargo, entonces podríamos decir que sí, que es un país que tiene vocación de inversión social. Tenemos un sistema universal de educación, educación gratuita y obligatoria y pública para escuela y colegio. Tenemos un sistema de salud robusto, una caja, un sistema de seguridad social, un sistema de pensiones, y eso de cierta forma ha permitido que Costa Rica, por ejemplo, tenga una alta esperanza de vida, tengamos mejores condiciones. Pero cada vez el esfuerzo que tiene que hacer esa política social para compensar los problemas que tenemos en materia económica, en materia productiva, en la falta de generación de empleos, en la desigualdad del ingreso, donde tenemos grupos que decimos, tenemos como 2 países o 2 economías, ¿verdad? Una que crece y que le va muy bien, y una que es muy grande, que tiene ingresos estancados, que tiene falta de oportunidades, falta de empleo. Ahí es donde la política social se vuelve insuficiente para contrarrestar una desigualdad creciente y un desempleo también, y problemas de calidad del empleo que no, como país no estamos generando esas oportunidades suficientes para que todos los costarricenses y todas las personas que viven en este país puedan tener un nivel de vida digno. Sí, es importante recalcar que no estamos hablando de cosas superfluas. Estamos hablando de gente que no puede alimentarse con lo mínimo, de gente que no puede vestirse con lo mínimo, que gente que vive en casas en donde no hay red cloacal. Exacto, que viven en condiciones precarias, pasan fríos en las noches, no tienen, digamos, están viviendas en mal estado,
vienen con rezago escolar, por ejemplo, los niños, entonces ya desde partida, ¿verdad? Vienen con problemas, digamos, o con limitaciones que les impiden mejorar ese acceso, ¿verdad? Entonces, sí es un conjunto, digamos, de condiciones muy desfavorables para muchos hogares de este país que viven a veces con 100.000 colones al mes. Natalia Morales, investigadora del Estado de la Nación, muchísimas gracias por venir al set de Costa Rica Noticias, por conversar con nosotros, por compartir su conocimiento, y a usted, muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en las 3 ediciones informativas de Costa Rica Noticias, 6:30 de la mañana, la edición del mediodía y el estelar a las 7 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.